Hola, bienvenidos al servicio. Bienvenidos al servicio. Vi- ser, bienvenidos al ser. Bienvenidos al servicio. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al servicio. Servicio. Hoy, ya, eh, ya, au, ay, era, ya, no, bienvenidos al servicio, una nueva edición aquí en Emisiones Cacatúa en TV Tron. Mi nombre es Filipoto da Caserta y he sido invitado aquí al servicio para hablar de mis quehaceres. Dentro de mis quehaceres está impresa la idea de progreso, del continuo perfeccionamiento. Esto es una idea sólidamente intrínseca a la evolución del concepto musical, pero aún no definitivamente unida o vinculada al concepto de música experimental, al concepto amplio de sonido. El perfeccionamiento es casi la antítesis de la experimentación musical. Bien, bien, sí, bien. Podemos estar de acuerdo si estamos en España, pero si salimos de las fronteras de nuestra península, la que compartimos con Portugal, evidentemente, y con unos pocos de gestores ingleses y con los andorreños, nos damos cuenta de que la perfección en la experimentación sonora es, está como muy bien vista. La técnica, la hipertecnificación, el acceso a la tecnología, el hecho de unir lo humano con lo tecnológico, los nuevos lenguajes, la necesidad de evolución, está intrínseca a la práctica de la creación sonora. Nuestros antiguos maestros tuvieron primero una inteligencia musical más bien tosca, como todavía se pueden ver en ciertas ediciones de arte sonoro que se publican en España. Ellos realmente alcanzaron un estilo, una manera de hacer muy sutil, pero tuvieron que ser abandonados por todos los que estamos pendientes de ellos. Tenemos que abandonarlos, aunque estemos pendientes de ellos porque son los únicos que pueden y consiguen crear cierta historia, cierta plataforma desde la que poder saltar, desde la que poder ir hacia adelante, desde la que poder saltar y proponer nuestros propios experimentos dentro de un laboratorio, como digo, que se cierra en sí mismo y casi se devora por su propia necesidad de pereza. Apta, caro. Tiene que ver con la organización de las maneras de producción. Y, como digo, tienen que ser alcanzados por ellos mismos. No sin antes tener en cuenta las proporciones musicales que nos interesan,
que hemos adoptado. Desde el primer momento hasta alcanzar en nuestro estudio la mayor sutileza imaginable. Si bien por imaginable no quiero decir que se pueda soñar, me refiero más bien, y esto es un equívoco entre el término imaginación y creación, me refiero a aquel grado de sutileza que se es capaz de crear. Ya no bien de imaginar, que como digo, pertenece más al ámbito de lo representativo, de la literatura. La imaginación nos lleva a, 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 a la imaginación nos lleva a una percepción no clara de lo que estamos viviendo. Porque realmente con la imaginación no necesitamos estar en el lugar donde estamos. La imaginación nos sirve para proyectar una serie de ideas, una serie de sombras, una serie de mundo no consciente, no real, no perceptible. No necesitamos de la percepción, no necesitamos de los sentidos para imaginarnos una idea. Sin embargo, para la creación sí es necesario estar en contacto con la sensorialidad, con la sensorialidad, con el aspecto sensorial del mundo que nos rodea. Si no, no podemos crear, porque solamente se puede crear desde la propia realidad. Si bien, como digo, la imaginación nos reporta a un mundo de ficción, centrémonos, por tanto, en la idea de creación y lleguemos, por tanto, a estos estudios mayores, sutiles, de creación, que los propios maestros nos han dejado por hacer. De manera, como digo, a propósito y no dejando de percibir aquello que había sido de alguna manera antes que nosotros transmitido, que lo había sido de una manera imperfecta por aquellos predecesores, por aquellos que han querido perfeccionar el momento uníquivoco, por aquellos que han sabido perfeccionar aquello que lo perfecto definiría como lo sutil, de manera que por sus sucesores, maestros en sí mismos, nos habían dejado. Perfecto. Perfecto. Tal vez erróneamente, las composiciones activas que he realizado y que he presentado en distintas ciudades europeas, aprovecho para repetir que hoy en el servicio, al habla con todos vosotros, estoy yo, Filipoto da Caserta, y quiero revelar claramente
el juicio negativo que los músicos de una mitad a la primera, desde la segunda parte del músico y de aquel que no es músico, dan el valor a sus generaciones, dan el valor a sus colegas, sin pensar en los sucesores precedentes. ¿No es acaso cierto que los compositores modernos usan casi únicamente... ¿No es acaso cierto que los compositores modernos usan casi únicamente porque han dejado de lado muchas otras composiciones a las que no han prestado la suficiente atención? Han sido ellos, como es a veces el órgano a dos voces, han sido ellos, y no los antiguos, los que han dejado de lado muchas otras composiciones que ellos no han sabido usar de manera justificada. Porque acaso no es cierto, y planteo la pregunta, ¿no es cierto que los modernos usan casi únicamente, salvo en aquellas partes donde se inserta alguna de sus actitudes verdaderas? Y no digo, y no digo, y no digo que los modernos no hayan hecho muchas cosas buenas. Y no digo que los modernos no hayan hecho muchas composiciones. Pero ¿acaso no es cierto que los modernos usan casi únicamente y excluidos del grupo una cosa buena que no es enemiga de otra cosa buena? Planteo aquí esta pregunta que revela claramente el juicio negativo que tengo de un músico por la mitad. Sobre todo en lo que se refiere a sus colegas de generaciones precedentes. Quiero volver a la idea de progreso y a la idea del continuo perfeccionamiento. Pero antes de ello voy a hablar de el error y la el error y el desconcierto. Ideas fundamentales en mi obra.
interés de todos los músicos. La A con la A en su mayor parte en un volumen de composiciones a 4 voces que nadie se atrevió a ponerle cláusula. Sobre una serie de melodías de orden gradual. Pongamos estas ideas no seguidas como está ocurriendo aquí en el servicio, en un monólogo continuo que lejos está de la perfección. Pongamos estas ideas en un multipistas, de tal manera que cada una de las pistas dure aproximadamente entre 10 segundos y 22 segundos. Colocándolas por pistas y haciéndolas sonar simultáneamente, o también, si se quiere, creando una especie de estructura donde algunas de las pistas se puedan repetir en loop según el tiempo general, según ¿cómo se dice? Según lo que se quiera que dure el tema, la composición, hasta el final, creando varios loops y otros tipos de efectos. Quedaría una especie de libro organizativo de ciertas ideas mías, de ciertas ideas a las que me refiero y que defiendo, ciertas ideas que pertenecen a Filipotto da Caserta, o sea, yo. Nunca he tenido ningún maestro, ni siquiera a la hora de cantar el Aleluya. Si bien me considero beato y muy dentro de lo que es la tradición del canto litúrgico, casi no podría decir que he salido de ella. Tiene que ver con todos los documentos y todas las experiencias polifónicas y los documentos primeros que se han transmitido de forma exclusiva en el lugar donde yo me ubicaba. Esto es sobre todo anónimo. Y tiene que ver con el ámbito de la polifonía medida, que comenzó a dar gran importancia a la personalidad del compositor, y es ahí a donde quiero llegar realmente. No directamente a la personalidad del compositor, sino a algo mucho más relevante para el resto de ustedes, a la actitud del compositor. Si bien yo puedo ser una persona de mente o más o menos sobria, o más o menos eficaz, o más o menos activa, o más o menos moral, una persona sociable, puedo ser una persona querida, puedo ser una persona bondadosa, puedo ser una persona que haya cometido muchos males y cada día que salga a la calle cometa ilegalidades y otra serie de atrocidades no contempladas por la belleza de lo social. Si bien puede tener una personalidad oscura, autodestructiva, turbia, una personalidad indeseable, o puede tener una personalidad alegre, simpática, un tipo echado para adelante, un tipo bondadoso, una especie de amor
para muchas personas y un buen amigo. No es eso lo que me interesa. Como compositor nos interesa su actitud. Es decir, si compone de una manera como probablemente lo hacen los músicos ingleses. En otro pasaje voy a mencionar también de qué manera se conservan obras de otros compositores y otros similares. ¿Similares a qué? ¿A las obras o a los compositores? Dejemos que esto lo descubran ustedes. Porque las cosas bellas en abundancia son mejores. Las composiciones, por ejemplo, a tres voces, son bellas. Responden a un concepto geométrico y por extensión divino de la perfección. Como son los aleluya. Si continuara hablando de este modo, tendría un óptimo libro para el arte. Por ello, vamos a crear un momento de fricción. Un momento en el que el uso pueda ser mayor que lo óptimo. Un momento que deberíamos todos de conocer perfectamente y que sin embargo por muchos es aún un misterio. Un volumen de conductas. El volumen 1, 2, 3, hasta diría yo llegar aproximadamente al volumen número 27. Sobre las conductas de cómo a 2, a 3 y a 4 voces se definen según su discurso las actitudes y no las personalidades de los compositores. Quiero hacer atención aquí a una obra que aún no se ha editado, pero de la que tengo aquí y ahora conciencia del quinto volumen. Es aquel quinto volumen el que habla del estar y del uso de la voz de aquellos cantores poco hábiles. Esta es una actitud, la actitud poco hábil. Si bien las personas poco hábiles pueden ser personas de lo más horrendo o de lo más agradable, nos centramos en el hecho de que son compositores y que están con una actitud poco hábil. Y esto produce un sonido. Esto ha generado una serie de composiciones. Y esto ocurre todos los días. Y hay muchos que no lo ven. Y hay otros que conviven con ello de una manera mártir.
esto puede que parezca que carece de importancia, pero no lo es. Porque si empezamos a citar textos de aquellos compositores poco hábiles, podemos modificar y en mucho las relaciones con el nuevo concepto o las relaciones con lo que entendemos como nueva música. Muy ligado a lo que decía al principio de la experimentación sonora, ya que el concepto musical se ha quedado escaso, se ha quedado a poco camino para conseguir definir lo que se definiría mucho mejor como lo anónimo, o como directamente, como afirman los maestros de España, como el sonido. Me gustaría ahora terminar con un gran momento así de lucidez, de discursiva, que os deje a todos atónitos. Pero me parece que no lo voy a encontrar. Sin embargo, os agradezco a todos que me hayáis acompañado en aquel momento de vida en el que figuran en el que figuran los desconocidos, aquellas personas que actualmente son personajes, escritores, amigos, realizadores, amigos, que aún hoy, pintores, amigos, que aún hoy en el texto se conservan. Inagotables, todos aquellos amigos míos, inagotables. Sois todos señores inagotables. Sois todos parte de la voz que penetra por varias regiones del mundo. Sois los modos que he bebido, sois las fuentes con las que me regocijo. Sois parte del arte poético y terrorista junto a quien yo, desde la gran ciudad de Berlín, conoce bien. Sois quienes germinan las composiciones de los géneros más variados. A todos estos amigos míos, os evoco a que continuéis vuestras actividades humanas. Muchas gracias. Hasta la próxima edición del servicio.